En El Salvador, solo 11 de cada 100 mujeres reciben una pensión por vejez. Pese a ser la mayoría de la población y ser las que lideran los grupos familiares y quienes asumen el trabajo de los cuidados en el hogar. $40 años tengo de estar vendiendo. Yo trabajé desde los 16 años. Trabajaba y estudiaba. Trabajé casi los 28 años. De noche y de día, da 24 horas, había meses que hasta 36 horas. En El Salvador, hay más de 600.000 mujeres que pasan de los 55 años de edad. Todas merecen una pensión para tener una vejez con lo necesario. Se merecen una pensión por sus largos años de trabajo, por haber asumido la maternidad, por sacar adelante a la familia, por asumir una participación social, comunitaria, política y cultural. Pero ¿por qué en la adultez la mayoría no tiene una pensión? Y las que sí tienen, ¿qué monto reciben? ¿Para cuántos años les alcanza? ¿Y el Estado qué rol tiene en todo esto? Era empleada, pero como no me alcanzaba el dinero, lo que ganaba, pagaba antes casa, y cuando alquilaba, y después de que cuando tuve mi propia casa, que la construí, tuve que dedicarme a esto, pues, porque no me alcanzaba. Ella dice que tenía años de trabajar, yo no sé cuánto le pidió. He logrado vender hasta $180. Y a veces para las festividades que hay aquí sí logro vender más. Un día malo, tal vez unos 120, 160. Solo cuando está lloviendo sí que a veces que me va mal, que se vienen las tormentas. Pero en cosa el dinero lo vuelvo a sacar, que eso es lo más importante. Estos dulcitos se venden bastante. Soy pensionada, trabajé 38 años, allí gracias a Dios logré pensionarme. En la reforma que hubo del aumento de pensiones, allí salí beneficiada. Ese 30%, adivinen quién lo pone. Lo pone el mismo cotizante. Eso es una porquería, eso es burlarse de la gente. ¿Cómo yo le voy a ofrecer un aumento si va a salir del mismo pisto la gente? ¿Qué aumento es ese? El monto de la pensión por vejez se calcula para que logre cubrir 240 cuotas mensuales y 20 pensiones de Navidad, es decir, que alcance para 20 años. El monto de la pensión aumentó con la vigencia de la nueva ley de pensiones, aprobada en 2022. Esta ya no alcanzará para cubrir 20 años, sino para menos años, porque el dinero de la cuenta individual de ahorros se acabará más rápido. Mire, pues dice ingresos 319,42 centavos, seguro social $25, porque son $24.91. AFP es tanto, es 3,19 centavos. Y otros dice ahí que son los descuentos 159,7 centavos. Total descuentos dice 187,17 centavos. Líquidos 132,25 centavos. ¿Y con esos 132 qué logra cubrir? Pues yo creo que nada. Son inseguros las tormentas.
En otros países que supuestamente dicen que son más pobres que El Salvador y el mínimo es más alto. Porque fíjese que en Costa Rica, $700. Ay, imagínense, que supuestamente son países más de bajo. Y aquí imagínense que supuestamente ya es otro nivel de vida aquí. Pero a saber cómo será usted eso, pero la verdad que no, hombre, lo que dan. Las AFP, que hoy son más millonarias, ganan mucho más de comisión. Tal es así que la utilidad superó el 100% comparado de un año hacia el otro. En el 2022, a diciembre del cierre del año fiscal, acá los auditores hacen la revisión de los estados financieros de cada una de las dos AFPs, cerraron con 17 millones de utilidad neta. El año pasado fueron 34 millones, un poquito más. De utilidades netas. Cuando decimos utilidades netas es que ya pagaron impuestos, pagaron costos fijos, proveedores, salarios, etc. Y les queda el dinero constante y sonante. Más de 34 millones. El sistema de pensiones de El Salvador solo cubre al 29.19% de la población económicamente activa. Es decir, que de cada 10 que trabajan, solo 3 cotizan para tener en el futuro una pensión por vejez. Pero el sistema se vuelve más excluyente cuando se trata de las mujeres en relación a los hombres. Cuando analizamos las trayectorias laborales de los hombres y de las mujeres, vemos por un lado que no solamente es la brecha salarial, que para 2023 fue alrededor de $60 y se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es una brecha estructural que plantea diferencias en la capacidad adquisitiva actual durante la vida productiva y, claro, para la edad de jubilación. 1 de cada 10 alcanza una pensión por vejez en El Salvador y esa brecha se amplía mucho más cuando lo vemos en términos de, por ejemplo, si la mujer viene de una zona urbana o de una zona rural. Podemos pensar en todas las actividades que tuvimos que desarrollar hoy para poder llegar a nuestros trabajos, rendir de forma, digamos, remunerada. Todo eso es trabajo de los cuidados. Entonces, esta demanda tiene que ser cubierta. Y lo que encontramos en el caso de El Salvador es que es mayoritariamente cubierta por mujeres. Alrededor de 9 de cada 10 personas que se dedican a los cuidados de forma exclusiva son mujeres. Ciertamente los cuidados tienen una implicación lastimosamente negativa en el horizonte previsional de las personas cuidadoras, porque toca cuidar en condiciones precarias. Es decir, toca cuidar en lugar de tener un trabajo remunerado o toca cuidar compatibilizándolo con un trabajo remunerado, con lo que eso significa en horas de trabajo, que ya lo mencionaba Sara previamente, o toca cuidar de manera muy precaria en el sentido, por ejemplo, de que allí donde los salarios son bajos, los cuidados son precarios porque hay necesidades que quedan insatisfechas. Lisette comenzó a laborar desde los 16 años. Hoy tiene 61. Ella debe seguir trabajando para llevar lo básico a su casa. La maternidad y la atención del hogar la alejó por algunos años del trabajo formal. Esto le pasó factura al momento de reclamar una pensión por vejez, porque tenía la edad, pero no los años que exige la ley para tener derecho a una pensión. Trabajé los últimos 10 años en una empresa y desde ahí yo ya no me pude colocar por mi edad. Me dediqué a mi hogar, a mis hijos. Ahora que mis hijos se crecieron, se fueron del país, me quedé sola y yo me separé del papá de ellos. Pero recibo no es pensión la que recibo porque la ayuda económica que me dan mis hijos es para ellos a través de la Procuraduría y me sirve solo para pagar casa. Me quedo un poquito, que es lo que ocupo para el súper, pero cuando yo ya me veo en la necesidad, tengo que estarle hablando a ellos, no tengo. Y esto, vea, que no me deja mayor ingreso, ya vio que la cantidad que tengo, ya tengo ratos de tenerla, día vendo, días no. No, esto no es que yo venda el montón y que recibo el dineral, no. Nuestro mercado laboral es excluyente. Las mujeres, a pesar de que son la mayoría de las que están en la PEA, porque son mayoría en la población en general, sufren de más violaciones a sus derechos laborales. Por ejemplo,
aquí tenemos una cultura empresarial, vea, antiderechos laborales, no en todo, pero sí en una buena proporción, que si la mujer queda embarazada, de entrada ya es susceptible a perder su trabajo. Está en el caló popular de algunos patronos decir, vaya, esperemos a que esta, ¿verdad?, tenga el niño, le dé los 4 meses que por ley tiene para amamantar en maternidad a sus criaturas y después la echan. Así de fácil. Y otros son más ingratos, que una vez saben que está embarazada, la echan, ¿verdad? Y les vale sorbete meterse en problemas legales, pero lo hacen. Por ejemplo, en otros países a las mujeres se les reconoce, por ejemplo, 1 año de cotización por cada hijo vivo. Entonces, por ejemplo, una mujer que tuvo 4 hijos a lo largo de su vida laboral, pero tiene hasta 55 años de edad para lograr 25 años de cotización, lo cual supone que empezó a trabajar, o que no tuvo ruptura, ¿no?, de trabajo. Pero puede lograr complementar ese tiempo siendo compensado por hijos e hijas, es decir, le faltaron 2 años de cotización, pero crió a 4 hijos. Entonces, ahí está, los cumple, entonces logra el derecho a una pensión. Me da miedo porque ya me han dicho ellos que no todo el tiempo me van a poder ayudar. O sea, y digo yo, ay, ¿qué voy a hacer? Que yo me pongo hasta a pensar, ¿y si me muero? ¿Quién me va a enterrar? Yo no tengo, o sea, vieran qué feo, llegar a esta edad sola. No, yo no sé realmente y no me quiero hacer daño con esa idea, ¿vea? Porque afecta. Pero hay que ser realista también, ¿vea? Yo no tengo otro ingreso. No, la verdad que la pensión me alcanza a usted. No alcanza. Ay, Dios, no, la verdad que no, pues. Para la comida, la canasta básica, eso, ¿no? No, hombre, si hoy está más caro que... No, demasiado. En el caso de mi esposa, no tiene pensión, imagínense, ya tiene 68 años. Y como todo el tiempo trabajó de motorista y trabajó así, hasta ahorita él no recibe pensión. Bueno, como yo sola vivo, sí, me alcanza y me puedo dar ese lujito, pues, de irme a pasear por lo menos al Puerto de la Libertad. Ya más allá ya no. La desigualdad en la pensión entre hombres y mujeres se evidencia incluso en el monto promedio de la pensión por vejez o sobrevivencia. Pensión por vejez, hombre, $405.84 mensual. Mujer, $373.16. Pensión por vejez y sobrevivencia. Hombres, $605.33. Mujeres, $418.69. Pensión por sobrevivencia. Hombres, $99.97. Mujeres, $173.58. El Estado no solo tiene obligación para con los clientes de las AFP, el Estado tiene obligación para con todas las personas en El Salvador, sean o no cotizantes a la AFP. Entonces, no podemos pensar que una reforma integral de pensiones va a dejar de lado al 75% de la población que no está ahorrando en las AFP, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Mientras la vida de las personas y la calidad de la vida de las personas no esté en el centro del quehacer económico, es difícil pensar que las autoridades gubernamentales por sí mismas van a estar interesadas en implementar un sistema de pensiones o un sistema de salud o un sistema de educación que ponga al centro a las personas. Mari y Sandra se ven obligadas a seguir trabajando mientras tengan fuerzas, porque la pensión que reciben no les permite cubrir lo necesario para vivir. Y Lisette seguirá dependiendo del apoyo de los hijos y de lo que logre vender.
Los principales ganadores del sistema de pensiones son las AFP, que cada año acumulan millonarias ganancias, producto del dinero que toman de los cotizantes desde que inician su vida laboral hasta que mueren. Pero ¿dónde queda el Estado en su responsabilidad de garantizar una seguridad social a la población? ¿Por qué permite que las AFP tengan ganancias tan altas y los trabajadores pensiones miserables? A pecho abierto. Después de haber sido expulsado del FMLN en 2018, Nayib Bukele dijo: "A mí no me verán nunca en las filas de Arena o de Ghana. Mi corazoncito siempre está a la izquierda". Poco después cambió de discurso y afirmó que era parte de la nueva política, que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Pero luego de que ganó las elecciones en 2019, sus acciones lo ubicaron más bien en la nueva ultraderecha global. Bukele comparte ideología y estilo con personajes como Donald Trump, Javier Milei y Tayyip Erdogan, y esto lo dejó claro en el Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, que reunió en El Salvador a multimillonarios de unos 20 países de América Latina y sus herederos. El mensaje del mandatario a los potentados fue claro: El Salvador está abierto para los negocios. En ese ambiente pareció sentirse en confianza y soltó frases que perfilan su gobierno. Nosotros queremos ser un país de full libertad empresarial, capitalista, pro-empresa, un gobierno lo más fuerte, pero pequeño posible, que no tenga grasa, solo músculo. Todos los días trabajamos en quitar regulaciones, en hacer leyes más amplias, en invitar e incentivar la inversión y hacer más competitivo el país, dijo. Un discurso, pues, ultra. No se trata que ser de derecha sea malo en sí mismo, sino que este tipo de política es la que por décadas ha causado pobreza, marginación y desigualdad a lo largo del continente. Por algo, América Latina es considerada como la zona más desigual del mundo. Cuando Bukele aspira a que El Salvador se identifique totalmente con el capitalismo desbocado, acepta que la prioridad de su gestión son los que más tienen y que, para beneficio de ellos, se apostará por el libre mercado, bajos o nulos impuestos para los empresarios, flexibilidad laboral y mínima intervención estatal. La vieja receta de siempre que, lejos de curar el subdesarrollo, concentra la riqueza en pocas manos y genera pobreza en la mayoría. A la luz de ese discurso, resulta comprensible que hoy se cobre a los ciudadanos por podar o cortar árboles, mientras a los grandes inversores se le facilita talar bosques enteros en zonas protegidas para construir proyectos comerciales o urbanísticos. Ahora se entiende mejor por qué, contra toda evidencia y contra el clamor de gran parte de la población, se aprobó el regreso de la minería metálica. ¿Por qué se acosa fiscalmente a los pequeños empresarios mientras se exime de impuestos a los millonarios? ¿Por qué, aunque el costo de la vida se ha disparado, los salarios permanecen congelados? Bukele logró que algunos de los empresarios más ricos de América Latina lo halagaran, y ese triunfo propició que hablara a pecho abierto. A raíz de la reunión, transmitida por cadena nacional, queda claro que lo del corazón a la izquierda era asunto solo de campaña política, y que la gente más pobre no es su prioridad. Bukele, a pesar de gozar de una amplia popularidad, no es una persona que guste del pueblo. A pesar de haber declarado una lucha contra la oligarquía para recuperar el país, aspira a gozar de las simpatías de los multimillonarios, cuando no, convertirse en uno de ellos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Buen día, tengan un perfecto ambiente. Ya está entrando el calor, el calorcito. Vamos a ver qué nos depara
los próximos meses. Celebramos el 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social. Un día que no tiene mucho impacto, tal vez porque no cumplimos adecuadamente la justicia social, ¿verdad? Justicia social es un término relativamente nuevo. Hay gente que piensa que es un término comunista o algo así, ¿verdad? Pero en realidad es un término que lo empezó a utilizar por primera vez un investigador de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIX, por ahí por 1840, es decir, hace 180 años más o menos, ¿verdad? Por primera vez se mencionó este término. Un sacerdote, investigador de Santo Tomás de Aquino, y decía que la justicia social debe ser una nueva virtud que tengan los cristianos, porque nació como un término cristiano, ¿verdad? Y decía una virtud que iguale de hecho a todos los seres humanos en lo tocante a los derechos de humanidad. Es decir, que iguale a las personas en los derechos básicos de las personas. La idea es buena porque todos tenemos la misma dignidad y por tanto todos tenemos derecho a los derechos básicos, ¿verdad? A lo fundamental. Bueno, este término se popularizó rápidamente. Los socialistas ingleses fueron los primeros que lo tomaron. Después lo tomó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como uno de sus lemas básicos, y está en la Constitución salvadoreña, en el numeral 1. El numeral 1 de la Constitución, es capítulo único, pone la Constitución, es el numeral que más o menos resume los derechos fundamentales de los salvadoreños y la obligación del Estado de cumplirlos. Pues bien, uno de estos derechos es la justicia social. El texto de la Constitución dice textualmente que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Bueno, de estos no es que hayamos sido extraordinarios en todos estos valores que el Estado está obligado a asegurar, pero podemos decir que en el goce de la libertad, la salud y la cultura se hace algo, ¿verdad? No vamos a entrar si mucho o poco, pero en el bienestar económico sí se margina a la mayoría de la población, y en la justicia social, que es igualar de hecho, ¿verdad? No solamente de derecho, sino de hecho, los derechos de las personas, no hay igualdad de hecho, ¿verdad? Es decir, es uno de los grandes déficits del Estado, si tomamos en cuenta no solo un principio que se ha hecho universal, ¿verdad?, sino un principio que es constitucional y que es una obligación para el Estado. Celebramos el Día de la Justicia Social. Ojalá entremos más a fondo en este tema en los próximos años y avancemos en el campo de la justicia social. De hecho, el 22 de febrero, en una jornada de oración y reflexión contra la trata de personas, algo que también va contra derechos básicos de la persona. Una jornada de oración y reflexión en la Iglesia del Calvario. La trata sigue siendo un problema. Jóvenes mujeres, inmigrantes son especialmente las víctimas. Y hay una ley en El Salvador contra la trata, pero es importante hacer conciencia de que hay gente que engaña especialmente a muchachas jóvenes para movilizarlas y explotarlas después de un modo vil e indigno de la dignidad humana. También quisiéramos, dando algunos saltos, hablar algo de la captura y juicio de Eugenio Chicas, ¿verdad? La familia acusa al sistema judicial de convertir en enriquecimiento ilícito la indemnización que le dio el actual presidente del país, cuando todavía no era presidente, a Eugenio Chicas, que lo acusó de dañar su dignidad y su persona, ¿verdad?, con una afirmación calumniosa. El Estado, a través del sistema judicial, le dio la razón a Eugenio y el presidente tuvo que pagar $50,000.
no ha habido una respuesta a esta afirmación de la familia. Yo creo que es grave porque si un triunfo judicial como es una indemnización por delitos contra el honor puede convertirse en delito, la ley pierde su significado. ¿Cómo puede ser que una sentencia judicial origine un delito en la persona beneficiaria de la sentencia? Es un poco absurdo esto. Ojalá el sistema judicial reflexione y bueno, pues desvirtúe esa acusación de enriquecimiento ilícito, por lo menos en esos $50,000 famosos, ¿verdad? En este campo de los derechos hay denuncias en la OIT por despidos. Los juicios o el sistema de justicia en lo laboral no parece funcionar demasiado, ¿verdad? Es decir, tener mayor atención al mundo del trabajo es indispensable. Hablábamos al principio de que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tenía como lema la justicia social. Pues bueno, avancemos en eso. También hay denuncias el sistema judicial contra la Procuradora de Derechos Humanos por despidos arbitrarios. El tema del trabajo es importante verlo en el país. Ha habido demasiados despidos y el trabajo es algo necesario para todos. Además es un derecho, ¿verdad? El derecho al trabajo es un derecho fundamental de la persona humana. En el IS también no hay despidos, sino sobre todo abandonos, renuncias en la institución que van creando un problema grave en la salud. Sobre las monedas digitales quisiéramos decir algo también, es decir, vamos de escándalo en escándalo, ¿verdad? Es decir, las monedas digitales, por un lado, son una oportunidad de riqueza para quienes saben manejar ese instrumento especulativo que son las monedas digitales, pero para la gran mayoría puede convertirse muy fácilmente en una estafa. En Argentina, incluso el presidente Milei ha estado involucrado en una estafa, ¿verdad? Es decir, involucrado en el sentido que hizo propaganda de un instrumento especulativo, como son las monedas digitales, y finalmente pues la moneda digital resultó una estafa. El presidente Milei se defendió diciendo que recomendar que se hagan apuestas no vuelve culpable de las pérdidas a quien anima a hacer apuestas, ¿verdad? Eso es cierto, pero ciertamente no se puede recomendar una moneda digital sin avisar que es una apuesta, ¿verdad? Que es una apuesta en la que puedes ganar, pero en que la mayoría pierde, ¿verdad? Ganan unos pocos, pierden muchos. Eso es la moneda digital, una apuesta, como muy bien ha dicho Milei, que además es economista. Lástima que no se dio cuenta o no se acordó de avisar que la moneda digital era una apuesta, ¿verdad? Como una apuesta ahí en una carrera de caballos o cosas de ese estilo. Bueno, pasamos al tema de educación. Hay 50,000, dicen los periódicos, muchachos menos matriculados. Las causas, hay causas de migración, incide algo al cierre de algunas escuelas, ha habido cierre de escuelas. Probablemente también incide la baja natalidad que estamos experimentando en El Salvador. La natalidad ha ido bajando, pues normal que con el paso del tiempo se note que hay menos alumnos, ¿verdad? Es decir, a veces se atrasan en reestructurar y trasladar escuelas de un lado a otro, etcétera, como han hecho algunos países con la baja de natalidad, y entonces se nota mucho más el bajón cuando se cierran escuelas, ¿verdad? Es decir, a ver que quisiéramos tener una información como un poco más seria, ¿verdad?, sobre este problema de la participación de jóvenes, que no sea porque quedan excluidos algunos jóvenes de la educación. Hay cierto abandono, todavía se le debe $30 millones a la UES, a la Universidad Nacional. Es decir, hay poca realización de créditos contraídos para utilizarlos en educación. Es decir, no se ha realizado, ¿verdad? Los proyectos que
se tenían pues financiados con créditos en una proporción relativamente alta. El tema de educación sí es un tema al que tenemos que estar atentos y insistir en que haya rendición de cuentas, ¿verdad? No podemos jugar con la educación de nuestros jóvenes. El tema de la salud, ya decíamos la renuncia de médicos, pero además hay escasez de medicinas, especialmente se ha hablado de escasez de insulina, ¿verdad? La insulina es hasta ahora el remedio fundamental para asistir a los diabéticos. Pues se nos dice que el 25% de la población salvadoreña tiene prediabetes, ¿verdad? Prediabetes es que tienen un poquito alto el azúcar, más de lo normal, pero no llega al grado en que se le declara diabética a una persona, ¿verdad? Pero con diabetes hay en el país 487.875 personas, ¿verdad? Que equivale al 12% de la población. Es mucho. Pero también es un problema que no haya insulina, ¿verdad? Porque la gente sí la necesita, no para sobrevivir, sino para vivir. Ojalá pues la escasez de medicinas no toque esas medicinas fundamentales para una proporción de enfermos real que existe en el país según los propios datos oficiales. Y una última cosa es que avanza la idea sino la voluntad y de hecho ya lo legislado de trasladar a los delincuentes juveniles, ¿verdad? A los jóvenes que han cometido delitos al sistema de prisiones general, a la Dirección General de Centros Penitenciarios. Hay una gran crítica a esto, no se corresponde con la normativa internacional suscrita por el propio El Salvador. El comisionado de Derechos Humanos dice que todo va a funcionar bien, que van a seguir habiendo psicólogos, que va a seguir habiendo oportunidades, rehabilitación. Pero claro, por otro lado oímos al ministro diciendo que los que han pertenecido a maras nunca se podrán rehabilitar y cosas de ese estilo. Y entonces nos quedamos un poco, que tiene razón el comisionado, el ministro, realmente estamos tomando en serio que a los jóvenes hay que darle oportunidades especiales de rehabilitarse, que hay que tratarlos con mucho mayor cuidado y con valores educativos, ¿verdad? Y formas educativas que tiendan a la rehabilitación. Se puede hacer eso en el sistema general. CONAPINA hacía esfuerzos y tenía incluso tiene trabajadores, buenas personas dedicadas con empeño a la rehabilitación de los jóvenes. Y el sistema carcelario del país es un desastre, lo sabemos, ¿verdad? Es decir, le cobra dinero a la gente para poder mantener a los presos y además no les deja a los familiares que paguen el dinero ir a ver a sus familiares. Bueno, es un desastre. Menciono eso solo porque es lo más hiriente, ¿verdad? Es decir, esa contradicción, sacar dinero e impedir una medida rehabilitadora como es la visita de los parientes a sus propios deudos encarcelados. Bien, ojalá estos problemas nos hagan pensar un poco, cambiar y avanzar hacia la justicia social, ese tema tan fundamental en el desarrollo de los pueblos y tan olvidado a pesar de estar en nuestra Constitución. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Puchica, bichos, ¿no se han dado cuenta que últimamente o hace mucho calor o está lloviendo demasiado? No hay un punto medio. Y ni hablemos de los 20 de octubre, que hoy sí demostraron ser salvadoreños. El año pasado llegaron 2 meses tarde. Bueno, más o menos. ¿Pero por qué? ¿Es así en todo el mundo o solo en El Salvador? Pues según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2023 El Salvador llegó a grados de temperatura de 42.4, lo cual representó récord de temperatura históricos, nunca antes vistos. Y durante los meses de marzo, abril y mayo se registraron olas de calor que de verdad
fueron preocupantes. No, hombre, yo sí sufrí un montón. La verdad es que en todo el mundo el clima aumentó la temperatura y eso no se puede negar. En buena parte el fenómeno natural del Niño vino a propulsar esos subidones de temperatura. De hecho, según datos oficiales de la NASA, el año 2024 fue el año más caluroso de todo el planeta Tierra desde que se tiene registro, superando así al año más caluroso que se tenía, o sea, el 2023. Eso quiere decir que cada año vamos superándonos en temperatura. De hecho, según la UNES en su balance ambiental de 2023, El Salvador es el país con más deforestación, no de Centroamérica, sino de toda América Latina. Y claro, eso viene sumado a que tenemos deterioro de los suelos y un estrés hídrico. Literal, es que estamos así, pero así de poquito, de tener una escasez de agua que va a ser alarmante. O sea, esto es serio, bichos. Imagínense, sin agua y con tanto calor. Quiero saber qué pensás. Contame tus opiniones en la caja de comentarios. Y ya sabes que si te gusta esta clase de contenido, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Dale like y compartí este video con tus amigos. Así vamos a llegar a más personas. La realidad virtual no solo tiene que ser para entretenimiento. Ahora también se usa en la educación. En la Universidad del Salvador se usa como herramienta para el aprendizaje. Acá la realidad virtual sirve para que los estudiantes realicen sus prácticas y evaluaciones en áreas como salud y agronomía, lo que les permite practicar y experimentar en un entorno seguro y controlado. La realidad virtual nos ha permitido ser un ayudante, una herramienta muy eficaz para que los estudiantes comprendan la parte de anatomía de las estructuras específicas de cada uno de los sistemas, pero también la relación que tienen entre cada uno de los sistemas, así como también verificar algunas áreas o estructuras anatómicas que no se pueden verificar en el laboratorio común que tenemos normalmente. En mi caso, la realidad virtual siento que facilita bastante conocer las estructuras del cuerpo y más en mi carrera, que yo siento que es bastante importante lo de los nervios y es complicado verlo en el cuerpo humano. En cambio, en la realidad virtual se me hace más fácil por lo menos ver cómo están inervados cada parte del cuerpo. La realidad virtual es una tecnología que te permite entrar en entornos artificiales. Puedes explorar lugares, tocar cosas o vivir experiencias que parecen reales. Esto se logra gracias al trabajo de personas que diseñan estos mundos y las herramientas que lo hacen posible. De alguna manera, crear espacios que permitan adentrarse a los estudiantes en ambientes emulados, se podría decir, pero con cierto nivel característico científico en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, hace que una práctica de laboratorio que seguramente o una sesión práctica que no puedan realizar en un ambiente real, en estos ambientes simulados lo puedan realizar. Solo hemos observado qué sería o cómo se sentiría estar en la sala con un paciente. En este caso pudimos observar con problemas respiratorios, es decir, un paciente que estaba normal, que quizás solo llegaba por una rutina de chequeo. El software está diseñado con ciertos parámetros que ellos deben de elegir. Si ellos no eligen los parámetros que el software les dice, ellos no pueden pasar a la siguiente etapa. Les dice que es error, tiene que regresar. Pero en la vida real, en el campo real, el error cometido ya no se recupera. Esa es una de las bondades que tiene esta metodología. ¿Qué opinas sobre la utilización de la tecnología para la educación? Si querés enterarte de más, búscanos en todas nuestras redes sociales como Audiovisuales UCA y no te pierdas el próximo programa. En enero de 2025 se cumplen 2 años de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 por Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Esta reforma eliminó el derecho de los cotizantes a retirar anticipadamente el 25% de sus ahorros. El famoso anticipo. Pero esto ha representado un desfinanciamiento de 1.070 millones al fondo de pensiones. Díganme por favor que esto es justo, es legal y es correcto. Defiéndanlo. Son unos sinvergüenzas, porque ustedes generaron que se desfinanciara el sistema. Pero, ¿cuáles eran los objetivos principales de esta nueva reforma? Los objetivos principales de la ley, por supuesto, son asegurar un retiro digno para todos los trabajadores y trabajadoras, regular y supervisar a las AFPs, y sobre todo prohibir al Estado financiar la deuda pública con el ahorro de los trabajadores.
Por supuesto, también estamos buscando la manera en la que el Estado ya no pueda utilizar los fondos de pensiones y que los fondos de los salvadoreños sean utilizados únicamente para el sistema de pensiones. Hoy, por mandato constitucional legal, queda prohibido que un gobierno, sea este o el próximo o quien venga, meta manos al fondo de pensiones. Desde que entró en vigencia en enero de 2023 hasta junio de 2024, las AFP recaudaron 2.149.60 millones, pero el gobierno tomó 1.719.25 millones, que representa el 80% de esos fondos, o sea, 8 de cada 10 dólares recaudados. El problema es que no hay ninguna ley que evite que el gobierno siga tomando ese dinero, y así evitar que el futuro de los trabajadores en edad de retiro se vea hipotecado. ¿Qué opinas sobre esto? Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de investigación, la Universidad José Simeón Cañas, UCA, realizó su 6º seminario de difusión de investigaciones. Este evento reunió a investigadores y académicos en un espacio de aprendizaje y diálogo sobre los retos y oportunidades en el campo científico. La jornada inició el 24 de febrero con un preseminario en el cual se desarrollaron talleres especializados para potenciar las habilidades investigativas de la comunidad universitaria. La inauguración oficial se realizó el 25 de febrero con la participación del rector, Padre Mario Cornejo. Es un honor para mí inaugurar esta jornada de presentaciones que reflejan el firme compromiso que esta universidad tiene con la investigación en El Salvador. Durante esta jornada se llevarán a cabo más de 40 conferencias sobre investigaciones finalizadas entre 2023 y 2024, fruto del arduo trabajo de académicos y académicas de nuestros diversos departamentos, investigadoras e investigadores de proyección social, así como de estudiantes de maestría y doctorado. En este contexto, la vicerrectora de Investigación e Innovación Esmeralda Valdivieso y Jenny Lozano, directora de Difusión y Publicación, compartieron sus reflexiones sobre el impacto de estos estudios y la necesidad de acercarlos a la sociedad salvadoreña. Les pido su atención para reconocer la trayectoria de este seminario, el cual fue creado en el año 2015 como parte del 50º aniversario de la UCA por la entonces Dirección de Investigación, ahora Vicerrectoría de Investigación e Innovación, bajo el liderazgo del doctor Mario Cetino. Con las investigaciones que se presentarán este año, hemos logrado que nuestros académicos y académicas hagan una demostración de su competencia científica, creatividad y compromiso ético por aportar soluciones científicas y culturales para transformar nuestra sociedad y aportar al desarrollo humano. Quiero reiterar mi admiración y mi respeto por la importante labor que llevan adelante ustedes, los investigadores y las investigadoras de nuestra universidad. Gracias por su empeño, por hacer avanzar la ciencia en El Salvador. El evento ofreció múltiples espacios de reflexión e intercambio de conocimientos, siendo uno de los más destacados el conversatorio inaugural Investigar la realidad salvadoreña, experiencias y aprendizajes, al cual asistió la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Ana Teresa Vargas. En este espacio, académicos de diversas áreas compartieron sus retos y logros en la generación de conocimiento. Los asistentes también participaron activamente expresando sus opiniones y reflexionando sobre cómo aplicar estos aprendizajes en sus propios contextos. Es un reto a nivel institucional, por supuesto, y sobre todo a nivel nacional. Siempre generar conocimiento es una tarea que significa mucho esfuerzo y demanda muchos recursos. A mí me parece un excelente espacio de reflexión y de evaluación entre pares, ¿verdad?
lugar donde uno puede venir a exponer las investigaciones que ha tenido, en un ambiente seguro, a recibir retroalimentación. Este evento indudablemente es muy importante para los investigadores, también para los docentes. Algunos probablemente no están tan involucrados en la investigación, entonces este tipo de eventos les permite conocer los procesos, las investigaciones que se han hecho, que sabemos que son amplias, de diversos campos, y la importancia pues que para la universidad tiene y para la sociedad también. Las investigaciones presentadas abordaron temas clave como sostenibilidad ambiental, pobreza, desarrollo económico, género, innovación tecnológica, educación y democracia, gracias al financiamiento de la UCA y cooperación externa. En su mensaje de cierre, la vicerrectora de Investigación e Innovación, doctora Valdivieso, resaltó la importancia del conocimiento como motor de cambio. Además, se reconoció la trayectoria del doctor Mario Cetino por su valioso aporte a la comunidad académica. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Este proyecto, que nace del Centro de Orientación Profesional, es una clara manifestación de nuestra visión educativa jesuita que valora el potencial de cada persona y busca empoderarla para que pueda contribuir de manera significativa al bienestar común.